Esta es la tercera entrevista de la serie de creatividad que pensamos con Sheila Pontis. Las entrevistas son a expertas y expertos en sus respectivas áreas de trabajo en España, México, Argentina y Colombia. Algunas de las preguntas de esta serie las fuimos repitiendo. ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Cómo ves el rol de la creatividad en tu trabajo? ¿Qué aprendiste sobre creatividad que seguís aplicando? ¿Qué ejercicios te sirvieron? Siempre buscando ser concretas, entender la perspectiva de la persona a la que entrevistamos y también espiar en sus métodos y herramientas. Igual siempre queremos dejar tiempo libre para que la conversación fluya y poder improvisar. Juan Pastor Bustamante es consultor en creatividad e innovación. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y trabaja en el desarrollo de proyectos innovadores, en repensar productos, servicios, modelos de negocios o estrategias para organizaciones y territorios. Se especializa en apoyar a la industria cultural y creativa y entender ecosistemas innovadores y de emprendimiento. En esta entrevista nos animamos a hacerle muchísimas preguntas difíciles, como ¿cuál es la diferencia entre innovación y creatividad? ¿Qué diferencias encontrás sobre qué se entiende, cómo se practica y cómo se incentiva la creatividad en Europa y en Latinoamérica? ¿Cómo puede ser el diseño más creativo y cómo pueden los procesos de creatividad incorporar el diseño para ser más efectivos? Y para todas estas preguntas difíciles, tuvo buenísimas respuestas. Juan aboga por un entrenamiento de la creatividad. Supongo que vos, Sheila, estás de acuerdo con esto de entrenar la creatividad. Totalmente. Entrenar la creatividad es siempre súper importante, y más cuando somos adultos, porque a medida que vamos creciendo, la empezamos a practicar menos y menos. También es esencial practicar la imaginación, que es la semilla del pensamiento creativo, y la que nos permite generar ideas y preguntas sobre algo que sea irreal o que no hayamos visto nunca. Esto es muy importante especialmente para los diseñadores, ya que todos somos muy buenos técnicamente y tenemos mucha práctica creando del verbo construir algo. Pero no necesariamente pensamos en soluciones que sean imaginativas, es decir, diferentes de algo que hayamos visto o que exista. El entrenamiento debería enfocarse en las dos actividades: imaginar, la actividad de generar ideas nunca vistas, y crear, la actividad de convertir esas ideas en realidad. Mi nombre es Sheila Pontis. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, soy Juan Pastor Bustamante, soy experto en creatividad e innovación y dentro de la creatividad he transitado desde el desarrollo del pensamiento creativo y ahora estoy muy centrado en industria cultural y creativa. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Yo estudié Filosofía y Ciencias de la Educación, entonces siempre he estado muy interesado en todos los temas relacionados con la creatividad. De hecho, en la universidad montamos una asociación de desarrollo de la creatividad y ahí pues tuvimos la oportunidad de contactar con expertos porque yo hice Filosofía y Ciencias de la Educación porque el tema de creatividad ya me interesaba de antes y pensaba que esto iba a ser como el culmen de la creatividad y me di cuenta que no era un ámbito que interesaba. Y junto a unos compañeros montamos esta asociación y decidimos investigar por nosotros mismos y luego tuve la beca Erasmus, estuve en Irlanda del Norte y ahí seguí profundizando hasta que decidí crear una fundación para la creatividad. ¿Y cómo se llama la fundación? ¿Sigue existiendo? No, la fundación ya no existe, es una historia muy larga que si luego queréis os la cuento, pero en ese momento no había ninguna fundación en España que se dedicara a la conexión entre creatividad e innovación en todos los ámbitos. Entonces se llamaba Ópera Prima y hicimos un portal de creatividad que todavía existe, que se llama neuronilla.com, que el objetivo era ayudar a desarrollar la creatividad y dar las herramientas
para ello, ¿no? Y la verdad que tuvo bastante repercusión y en su momento fue un proyecto magnífico. Che, entonces empecemos por eso. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Bueno, Sheila seguro que sabe el chiste que tenemos entre los expertos en creatividad, que cada uno tenemos nuestra propia definición de creatividad, ¿no? Entonces, habría muchas definiciones de creatividad. Para mí es la combinación de distintos elementos de una forma novedosa que aporta un valor, ¿no? Entonces, esta combinación de elementos pues pueden ser palabras, pueden ser notas musicales, pueden ser colores. Entonces, esa es la capacidad creativa, que es una capacidad que todos tenemos y todas tenemos, pero no por tenerla se muestra en todo su potencial, sino que yo también vengo del ámbito del deporte y del entrenamiento deportivo, entonces para mí es muy importante ese entrenamiento de la creatividad. Y luego la innovación pues es el resultado de ese proceso creativo que en algunas ocasiones realmente llega a ideas innovadoras, a ideas nuevas, y en otras pues no, ideas que realmente no aportan esa novedad ni ese valor. Quiere decir que, en base a tu definición, que toda creatividad tiene que tener un componente de innovación. No. O sea, la creatividad no tiene por qué tener un componente de innovación, y la creatividad en sí misma pues tiene valor, ¿no? Yo desarrollo, yo escribo, yo hago distintas actividades que para mí son creativas, pero cocino, pero eso no significa ni que esté innovando en la cocina, sino solo el propósito de la creatividad pues ya tiene un fin en sí mismo, no el fin de la creatividad es la innovación. Pero la innovación tiene que estar como aplicada, ¿no? Claro, o sea, la innovación yo desarrollo, por ejemplo, conectando con el pasado del proyecto de neuronilla.com. Yo hice una investigación sobre qué podría ser necesario en el año 1998 en temas de creatividad, y ahí descubrí que no había ninguna página web. Ahí tuve la idea de crear una página web que aportara recursos, bibliografía sobre el tema de creatividad. Esa página web al final fue innovadora, no solo porque lo dije yo, sino porque lo decían expertos en creatividad, que ese concepto de página web que compartía el desarrollo creativo no existía, ¿no? Entonces, eso es la innovación. Sí, creo que estás hablando más de como una aceptación a nivel social, una creación a nivel individual. Claro. Porque la innovación se relaciona más con eso. Claro, al final la innovación, yo trasladado al ámbito de la empresa, yo trabajo con el sector cultural y creativo, como os he dicho, entonces mucha gente, diseñadores o de otros ámbitos audiovisual, asumen que porque son creativos, porque trabajan en el sector creativo, todo lo que producen es innovador, ¿no? Cuando no es así, sino que la innovación depende de tres ámbitos. Depende, por un lado, de tus clientes y usuarios que sí que identifiquen que es algo innovador. Por otro lado, expertos, ¿no? En ese ámbito, que identifiquen que estás aportando un valor nuevo, y ese valor no tiene que ser económico, ese valor puede ser social, ese valor puede ser del desarrollo de la disciplina, y luego pues también los medios de comunicación que hagan eco de esa novedad, ¿no? Entonces, yo me tengo que encargar, o nosotros nos tenemos que encargar, o nosotras nos tenemos que encargar de desarrollar la creatividad, y luego la innovación, que algo sea innovador, pues no depende de nosotros, ¿no? Hay muchos casos de personas que se han muerto pensando que no habían hecho nada innovador, y luego pues el tiempo ha demostrado que sí. Perfecto. ¿Y vos ves como que hay diferencias en cómo se entiende la creatividad en Europa y en Latinoamérica? Sí, trabajo mucho, me encanta trabajar en América Latina. He trabajado con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la cooperación española también, y bueno, con algunos gobiernos, instituciones en América Latina. Y yo diría que hay una raíz común, ¿no? Y dentro de Europa también podríamos
diferenciar los países más del sur de Europa y mediterráneos, que yo creo que sí que hay esa conexión mayor con América Latina, y luego pues países del norte de Europa que tienen otra forma de entender la creatividad e innovación, que tiene que ver mucho más con una de mis maestras en creatividad que se llama Marga Iñiguez, pues siempre decía que en los países más anglosajones iban de la convergencia a la divergencia y luego volvían a la convergencia, y en los países latinos pues vamos de la divergencia, pasamos un poquito por la convergencia, luego volvemos a la divergencia. O sea, es un proceso de más de gestión del caos, no es tan procedimental, y luego los resultados pues no tienen por qué ser peores, sino son distintas formas de entender el proceso creativo. Pero esto que vos contás de la divergencia y la convergencia, en realidad, en general, en el proceso creativo hay en ese momento de divergencia, de hacer muchas ideas, es el momento de la creatividad, ¿cierto? Después el otro es como más racional. Bueno, esto sirve para mi empresa, esto no sirve. Sí, luego en la práctica, pues haciendo sesiones de creatividad con empresas o procesos de mentorización, ¿no? con emprendedores, en momentos de convergencia, que es aterrizar, ¿no? Aterrizar las ideas y ordenar las ideas, ahí también surgen ideas, ¿no? Porque yo cuando hago esos procesos de trabajo con emprendedores, luego siempre les digo que una cosa es definirlo y otra es aterrizarlo, ¿no? Y en ese proceso de un año de aterrizaje, pues vamos viendo qué piezas van encajando. Y cuando no encajan las piezas, pues ahí surgen ideas nuevas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ayer me escribió unos emprendedores que han montado un proyecto muy interesante que conecta la música y la agricultura en el sur de España, y me decían, esta posibilidad, esta innovación no la veíamos durante el trabajo de divergencia, pero luego a la hora de armar el proyecto y poner en marcha el proyecto nos hemos dado cuenta de ello. Entonces, yo un poco como resumen no diría que las cosas son tan paso 1, paso 2, paso 3, sino que al final tenemos que dedicar momentos a buscar posibilidades y momentos pues a elegir cuál de esas posibilidades tiene más posibilidades, bueno, a la redundancia, tiene más posibilidad de realmente poder ser implementada y aportar algo a nosotros o a otros. Totalmente. Ahora me quedó la duda, ¿qué hicieron con música y agricultura? ¿Le ponen música a las plantas para que crezcan? No. Es una pareja y además ella es argentina y él es alemán. Entonces aquí también vemos las dos formas de entender la creatividad, ¿no? Entonces él descubrió el ágave, la planta de la cual conocemos que sale el tequila, y se enamoró de la planta y descubrió que tenía unas propiedades, más allá del tequila, que es una buena propiedad ya en sí misma, tenía propiedades como instrumento musical. Entonces, él ha empezado a desarrollar instrumentos musicales que en vez de hacerlo de otro tipo de maderas, pues o otro tipo de materiales, utiliza esta planta. Entonces, por un lado, en Almería cultiva este tipo de plantas, y por otro lado, pues tiene un centro de interpretación de estas plantas con su aplicación al mundo de la música. Yo tengo una curiosidad, ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto la creatividad o pensar de forma creativa? Bueno, yo creo que le cuesta cuando nos vamos haciendo mayores. Cuando somos chiquitos, sale de forma natural. Aquí sale mi parte más de ciencias de la educación. Al final, el sistema educativo tiende a normalizar, ¿no? A normalizar, y se penaliza aquello. Bueno, aquí Ken Robinson, que me imagino que conocéis, pues ha escrito mucho sobre la escuela, pues se tiende a penalizar lo que se sale de la media, ¿no? Al final, el objetivo del sistema educativo es que tú vas avanzando si estás en los límites de la media, la campana de Gauss, y paradójicamente los que se salen por los dos lados, no solo aquellas personas
que pueden tener dificultades de aprendizaje, sino en pedagogía teníamos una asignatura que era educación especial, que trabajaba con personas que tienen dificultades de aprendizaje y luego personas con altas capacidades, ¿no? Entonces, había que hacer una educación especial porque solían ser fracaso escolar tanto en un caso como en otro. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? No es que no seamos o nos cueste mostrar la creatividad, sino que por distintas razones nos vamos inhibiendo a la hora de mostrar esas respuestas creativas. Y esto se ve mucho trabajando con empresas que en sesiones de creatividad la gente, cuando va a aportar algo, siempre pone una excusa al principio, a veces, ¿no? Bueno, se me ha ocurrido esta tontería o no sé por qué me ha venido. Entonces, se pone la venda antes de la herida. Entonces, muchas veces ese es el proceso y fundamentalmente lo que yo trabajo. Y, bueno, trabajo en distintos programas con grupos de profesores excelentes, es trabajar en esa confianza, en esa autoestima en las ideas, que va a haber a gente que le guste o no. El trabajo fundamental que tenemos que hacer todos es separar las ideas que producimos de nosotros o de nosotras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no lo separamos, pensamos que la crítica a las ideas es una crítica a nosotros. Y eso, pues a nadie le gusta que le critiquen. Entonces, ese es un poco el trabajo que vamos haciendo, y eso hace pues que mucha gente vaya inhibiendo sus respuestas creativas. No que no las tenga, sino que yo he escrito un artículo hace muchos años que las mejores ideas se quedan en la mente de las personas. Sí, también hay mucha gente que, como vos decís, el sistema educativo y la sociedad también. Puedes haber ido a la escuela y la sociedad te va poniendo en ese cubo, ¿no? En ese cuadrado de pensamiento. Pero también hay mucha gente que le cuesta permitirse pensar de una manera diferente. Independientemente de que piense tonta, ¿no? Y directamente no tienen un bloqueo tan grande que ni siquiera se permiten pensar que un elefante puede ser rosa y tomar café con leche, porque es una cuestión de que es muy fuerte esos bloqueos que uno va generando a medida que vamos creciendo, ¿no? Claro, pero yo ahí establezco el paralelismo con el propio cuerpo, ¿no? Porque también una de las cosas, como os comentaba antes, yo también he estado en el mundo del deporte. Entonces, para mí, por un lado, no solo se crea con el cerebro, ¿no? O la creatividad no solo reside en el cerebro, sino reside en todo el cuerpo. Y todo el cuerpo te ayuda a crear. No solo tú puedes tener las ideas, pero si vas a, por ejemplo, en el ámbito del diseño, si vas a diseñar un mueble, yo he sido profesor en escuelas de diseño. Si vas a diseñar un mueble o un modelo de negocio, pero se ve más claro en el caso del mueble, luego lo tienes que fabricar, ¿no? O luego lo ideal, si estás formándote en diseño de producto, es que lo logres fabricar. Entonces, en ese proceso, pues van apareciendo esos bloqueos. Lo mismo que cuando hacemos actividad física, también aparecen contracturas, pero luego pues también hacemos ejercicios para descontracturar, o tenemos que ir a un fisio para descontracturar, ¿no? Entonces, yo lo que suelo decir es que mucha gente viene antes de trabajar conmigo, y en el ámbito de la empresa pues es muy habitual, con contracturas, y lo que hacemos es ayudar a descontracturar, y a partir de ahí pues surge la creatividad. Yo vi que en tu libro tenías como ejercicios de respiración y ejercicios de ir a caminar, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas hacen para que realmente surjan nuevas ideas? Por un lado, el proceso más de aprendizaje, de creatividad, yo lo baso en percepción, percibir la realidad, y igual percibir la realidad con todos los sentidos, no solo con la vista, ¿no? Tendemos mucho a la vista y el oído, sino con todos los sentidos, y yo en los cursos pues suelo hacer estos ejercicios de percepción. De la percepción luego cogemos información sobre el ámbito que estemos trabajando, pues leyendo, escuchando podcasts, hablando con otras personas. De esa información vamos generando conocimiento,
vamos generando conocimiento propio y ese es el alimento, ese es la sazón, ¿no? Ese es el alimento del que surgen las ideas pues creativas, innovadoras. Entonces, cuando somos conscientes de ese proceso, pues nos damos cuenta que a veces el proceso de percepción no lo hacemos correctamente, sino que con tal de que no nos tumben las ideas, y esto pasa mucho en el ámbito del emprendimiento y la empresa, con tal de que no nos digan que no a las ideas, no escuchamos, ¿no? Entonces, o no queremos validar las ideas, porque mi pareja, mis amigos me han dicho que es muy buena la idea y entonces con eso me vale. Entonces, eso me lleva a desarrollar, a invertir plata, a desarrollar las ideas y luego me doy cuenta que el mercado realmente no, esas ideas no son necesarias. Entonces, pues todo ese tipo de bloqueos, lo que hacemos, pues a través de un trabajo de pensar y de sentir, pues los vamos desbloqueando. Pero tiene que ver mucho con lo que decía de esa seguridad en uno mismo. Entonces, cuando una persona no está en un momento de seguridad, la respiración se ve afectada, ¿no? Es decir, respiramos de una forma menos natural, tendemos a subir la respiración. También es curioso ver cómo hay determinadas enfermedades o dolencias que suelen surgir cuando no nos atrevemos a expresar nuestras ideas, pues problemas en la garganta, problemas en toda esta zona respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces, esos bloqueos los tenemos todo constantemente. Entonces, lo que hay que aprender es identificar los bloqueos y en qué parte se están dando y luego pues ayudar a desbloquearlo. ¿Y qué sería un ejercicio de percepción? Dijiste, yo lo baso en la percepción. ¿Qué hago para estar más sensible? Claro, os pongo el ejemplo de uno de los ejercicios que hago, ¿no? Pongo al grupo por parejas, también se puede hacer online, pero bueno, físico, afortunadamente estamos recuperando la parte física. Pongo a la gente por parejas y, por un lado, una de las personas de la pareja tiene que estar con los ojos cerrados y la otra de la persona le acompaña pero no le dirige. La persona que va con los ojos cerrados se va desplazando por el salón, por la sala, por el aula y yo voy diciendo, vamos a centrar la atención en el oído, vamos a centrar la atención en el olfato, vamos a centrar la atención en el gusto y si quiere alguien darle un lametón a una mesa, pues se lo da, el oler determinados, el olerse a uno mismo, el oler al compañero, todo esto, al final la base o una de las bases importantes de la creatividad es la percepción, que desafortunadamente no la solemos trabajar, ¿no? Es un poco entrenar la mirada o entrenar el oído, entrenar el gusto, el tacto, etc. Y vos hablas también de entrenar la creatividad. ¿Vos cómo entrenas tu creatividad en tu vida? Yo entreno la creatividad desde distintos puntos de vista, pero para resumirlo, por un lado es haciendo proyectos, ¿no? Proyectos que luego ven la luz y ese también es algo lo que tenemos que entrenar a la gente, que es no todas las ideas que se nos ocurren o no todos los proyectos que se nos ocurren acaban siendo viables. Pero yo trabajo en un proceso desde la idea, intento prototiparla lo antes posible, por ejemplo, pues un artículo, ¿no? Busco información, pero intento escribir el artículo del tirón, ¿no? Directamente. Y luego sobre eso me gusta trabajar mucho en versiones, ¿no? Mejorar, pasar el artículo a otras personas, recibir feedback. Yo creo que para que las ideas vuelen alto hay que dejarlas volar. Entonces, muchas veces te encuentras con gente pues que el miedo que me copien, todo este tipo de cosas. Y luego, pues leer, escuchar música, todo de lo que se percibe se crea. Entonces, pues todo aquello que percibes y luego todos los días me doy un paseo, ¿no? Un paseo de 1 hora y sin música ni nada, ¿no? Un paseo y
veces me planteo algo para estar reflexionando durante el paseo y otras veces, pues nada, dejo que me vengan ideas, se vayan y ese es un poco el proceso. Esta entrevista es parte de las listas Creatividad y España y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Juan Pastor se dedica a un ámbito bien diferente al tuyo, Sheila, porque parte de lo que vos haces es enseñar y apoyar a científicos cuando están haciendo sus investigaciones de doctorado. Y él es consultor para empresarios. Los dos son expertos en creatividad, pero trabajan con diferentes grupos. A Juan le hicimos la pregunta de por qué a la gente le cuesta la creatividad. Te la quería también hacer a vos. ¿Qué crees? La creatividad es como todo músculo. Si no lo practicamos, lo vamos perdiendo. Además, a medida que vamos creciendo y estamos expuestos a los distintos sistemas sociales, como el sistema educativo y otras normativas, de forma inconsciente vamos catalogando todo lo que vemos, pensamos y hacemos como correcto, lo que se espera socialmente, y como incorrecto, fuera de las normas o disruptivo. Esto hace que desarrollemos bloqueos o barreras mentales que filtran un tipo de pensamiento del otro. Luego, con el tiempo, nos acostumbramos a solo pensar con las barreras puestas y las cosas que son correctas. Pensar de forma creativa implica romper o remover estas barreras, y esto requiere motivación y esfuerzo. Sigamos ahora escuchando a Juan, que tiene mucho más para contarnos. Quería volver un poco a esto de la relación con el diseño, ¿no? Porque hay quienes dicen que el diseño está expandiendo su campo de acción y está suplantando o colonizando otros ámbitos como la creatividad. ¿En qué se diferencian para vos el diseño y la creatividad? O sea, ¿cómo puede ser el diseño más creativo y cómo pueden los procesos de creatividad incorporar al diseño para ser más efectivos? O sea, por un lado, yo es que soy partidario de la mezcla, ¿no? O sea, yo afortunadamente he vivido en una familia de mezcla de personas de distintos países, de distintas religiones, de distintas culturas. Entonces, esto de los campos acotados, pues es algo que no estoy muy de acuerdo. Y si hablamos de creatividad, la creatividad es una disciplina transversal, ¿no? He estudiado sobre temas de neurociencia, sobre temas de psicología, sobre temas de pedagogía, etcétera, ¿no? Y así como dato anecdótico, pues una vez estuve hablando con una mujer que ayuda a dar a luz, ¿no? A otras mujeres, haciendo ese paralelismo, sí, una partera, ¿no? Con el proceso creativo. Y esta mujer me iluminó en una idea que era normalmente el proceso de dar a luz es un proceso natural, a no ser que existan problemas en el parto, pero el miedo bloquea ese proceso. Y entonces ese miedo es mental, pero tiene un reflejo muscular. El objetivo a través del hablar, a través de la respiración, volvemos al tema de la respiración, pues de lo que se trata es que la persona vaya cogiendo confianza en un proceso natural y al final, pues ese proceso es mucho más sencillo. Entonces, lo primero, yo trabajé en una universidad y en los cursos que doy, pues hay muchos diseñadores, es que todos los profesionales del sector cultural y creativo tienen que saber de creatividad, ¿no? No se tiene que asumir que porque soy creativo ya sé de creatividad, sino, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Manuela Romo que se llama Psicología de la creatividad, que te habla de los procesos mentales relacionados con la creatividad. Y luego, pues el objetivo del diseñador justamente es
ese, ¿no? Es meterse en distintas disciplinas y distintos ámbitos y explorar. Entonces me parece estupendo ese concepto de el diseño expandido y de hecho, pues bueno, pues yo me encuentro diseñadores que de hecho también fui profesor de un máster que era de diseño e innovación, donde había muchos diseñadores que se especializaban en innovación. Entonces, yo soy muy partidario de la mezcla, de explorar distintos ámbitos. Evidentemente, pues cada uno somos más especialistas en uno, pero el diseño está en todo y hace falta en todo. Pero, ¿cómo lo ves en relación a la creatividad? Porque cuando yo te pregunté sobre la definición de creatividad, vos me hablaste de esos conceptos que son muy conocidos en el proceso de diseño, como convergencia y divergencia. O después hablábamos, bueno, de las tormentas de ideas, por ejemplo. O sea, como que hay muchas cosas que son de alguna manera muy parecidas a facilitar procesos creativos, lo que hacemos los diseñadores. Por eso, claro, por eso os decía que es que en la formación, ¿no? Yo trabajé en una escuela de diseño y incorporé dos cosas. Por un lado, el trabajo de creatividad, el trabajo puro y la formación en creatividad de los diseñadores. Y entonces, pues evidentemente, en el proceso creativo, pues tiene que ver mucho con el pensamiento de diseño y en todas las disciplinas. Y por otro lado, con el tema de empresa, ¿no? Porque al final el diseño, por ejemplo, pues en Italia no es lo mismo que el diseño, o sea, el diseño en Italia tiene una vinculación mucho más directa con el ámbito de la empresa, mientras que el diseño en España y en América Latina pues tiene que ver mucho más con que luego la gente se tiene que buscar la vida como emprendedor, ¿no? Entonces, tú puedes ser un excelente diseñador, pero no tienes ni idea de desarrollar un proyecto empresarial. Entonces, ahí, en ese proceso empresarial, también hay proceso creativo, pero la base es entender y conocer el proceso creativo y luego tú lo aplicas en todos los ámbitos de tu vida. No, te iba a preguntar, en tu experiencia, cuando has estado dando clases o training o lo que fuera con diseñadores y con no diseñadores, en cuanto a creatividad, ¿lo enseñás de alguna forma diferente o es los mismos principios, las mismas técnicas para diseñadores y para no diseñadores? Sí, o sea, la base es la misma, lo único que, por ejemplo, yo antes trabajaba innovación de manera transversal, entonces trabajaba con ingenieros, trabajaba con médicos, trabajaba con el sector cultural y creativo. Y a la hora de trabajar con el sector cultural y creativo, yo soy profesor de creatividad en una escuela de negocios en España que se llama EOI, que pertenece al Ministerio de Industria, y me propusieron diseñar y dirigir el primer curso en España de gestión de industrias culturales y creativas, ¿no? Tanto de creación como consolidación de empresas. Entonces, invité a participar a profesores que eran especialistas, cada uno en sus distintos ámbitos de la empresa, pues marketing, finanzas, y en ese curso, que era presencial y que, bueno, era en Canarias, que además me tenía que desplazar y tuve ahí mucha relación con los alumnos más allá de las clases, me di cuenta, hicimos varias ediciones, que la aproximación al marketing no es lo mismo si hablas a médicos o ingenieros que si hablas al sector cultural y creativo. Y si hablas al sector cultural y creativo, pues hombre, les puedes hablar del Circo del Sol, pero ninguno o muy poco probable es que conozcan o vayan, o sea, que conozcan sí, pero que vayan a desarrollar proyectos como el Circo del Sol, ¿no? Entonces, muchas veces falta esa aproximación realmente a lo que sea útil. Yo creo que ese es el trabajo que la verdad que está gustando mucho, es que sea muy aplicado y que sea muy, muy práctico para que la gente lo pueda implementar. Por lo tanto, la aproximación, aunque la base sea la misma, la aproximación tiene que ser un poco trabajada en función del rubro o del sector. O sea, como los ejemplos, a eso te decís. Sí, por ejemplo, en el mes de diciembre estuve trabajando
en un proyecto de creatividad aplicada a la innovación en Costa Rica con un grupo empresarial. Y en ese grupo empresarial, pues la mayoría de los participantes pues venían del ámbito pues de ingeniería, arquitectura. Pues ahí la aproximación al proceso creativo e innovador tiene que ver, o sea, ellos lo aprovechan mucho más y lo entienden mucho más si va mucho más procedimental, mucho más de proceso, ¿no? Mientras que, pues eso, en trabajos con el sector más cultural y creativo, pues al final la gente no necesita tanto ese paso 1, ese paso 2 o ese paso 3. Pero en este caso que os decía en Costa Rica, pues ellos agradecían, bueno, y en el momento que veían un poco de caos o se perdían un poco, enseguida venían a mí, estábamos varios facilitadores, a decir, oye, que creemos que nos hemos saltado un paso. Pues sin ningún problema, a ver dónde os habéis perdido y luego os acompañamos a seguir ese camino. La aproximación a la creatividad es diferente según el sector. Vos aconsejás que las empresas tengan a alguien que se dedique a la creatividad. ¿Cómo sería ese rol? ¿Qué haría esa persona? Yo aconsejo que haya una persona que sea como el dinamizador de la creatividad, porque no se genera de forma espontánea, ¿no? Sino que tiene que haber alguien que organice y dinamice esa creatividad. Pero sí es importante que toda la empresa se forme en temas de creatividad e innovación. Con una empresa de ingeniería en Valencia, aquí en España, que pertenecía a un grupo empresarial, desde el grupo empresarial les dijeron a los de la empresa que la gente de su departamento de innovación pues realmente no estaba aportando mucho para la innovación de la empresa. Entonces, hablando con ellos, llegamos a la conclusión de que íbamos a formar, y fue un proceso muy bonito porque hicimos grupos, pero no juntamos a los directores, a los técnicos, ¿no? No lo hicimos estratificado, sino lo hicimos mezclado, ¿no? Entonces, en un mismo grupo, porque formamos a toda la empresa, hubo varios grupos, en un mismo grupo pues estaba el director general pues con gente de mantenimiento. Entonces, cualquier persona puede aportar ideas a la organización. La organización tiene que crear los canales para el desarrollo de esas ideas, pues grupos de mejoras, concursos de ideas, incubadoras, aceleradoras de proyecto. Entonces, todo el mundo que participa en esos procesos tiene que conocer una metodología básica, ¿no? Yo hago el paralelismo con un idioma. Yo, para poder desarrollar la creatividad, puedo conocer el básico de un idioma o ya nivel experto. Pero cuanto más conozca el idioma o cuando me podré desenvolver mejor, pues esto ocurre en creatividad. Y por eso es importante que una persona de creatividad esté dentro de las organizaciones, porque cuando hablamos de innovación, y yo tengo familia ingeniera y me encantan los ingenieros, los departamentos de I+D+I suelen estar liderados por ámbitos más relacionados con la ingeniería, pero no del sector cultural y creativo. Entonces, hace 2 años Valencia fue capital mundial del diseño. Hicimos un proyecto muy bonito que se llama Programa de Innovación a través del Diseño, y que era incorporar diseñadores en departamentos de I+D de empresas o formar a diseñadores en temas de innovación. Y la aproximación es distinta. O sea, con ese rol que vos decías de facilitar la creatividad. Sí, de facilitar la creatividad y luego de pensamiento estratégico, porque muchas veces el diseñador y en general los profesionales en el sector cultural y creativo tienen una visión muy táctica, muy del día a día, muy de desarrollar el proyecto determinado o desarrollar el producto determinado. Y aquellos responsables que les encargan el trabajo también les dan un tema muy, muy táctico, ¿no? Desarróllame el logo o desarróllame el Customer Journey Map, algo muy concreto. Entonces, algo que descubrimos en ese programa es que había que ayudarles a tener una visión estratégica, ¿no? Y que un diseñador puede estar perfectamente
con un director general ayudando a desarrollar un proyecto estratégico para la empresa, pero no desde lo táctico, desde el día a día no puede ser, sino tienes que mirar o tienes que aprender a mirar hacia el futuro. ¿Dónde estoy ahora y dónde quiero estar? Y lo bueno de los diseñadores, de las diseñadoras, es que piensan en proyecto. Lo que pasa es que cuando metemos los números y metemos las finanzas de los proyectos, ya entra el pánico. Entonces, hay que trabajar con los diseñadores en darse cuenta que una empresa es un proyecto también y que no, los números son parte del proceso y no tienes por qué hacer tú los números. ¿Y cómo podría ser una política pública que promoviese la creatividad? En esas estamos también. Entiendo que estás haciendo una política pública que fomente la creatividad para el País Vasco, ¿no? Correcto. Vamos, yo estoy dentro del proyecto. El proyecto no lo he hecho yo. Es un proyecto muy bonito que se llama Distrito Cultural y Creativo Vasco, que además tiene reflexiones interesantes, ¿no? La primera reflexión es que normalmente se asocia que la creatividad está vinculada a las ciudades y que el territorio es la ciudad y dentro de la ciudad pues está el barrio creativo. Lo primero es que entienden que el territorio creativo no es ni una ciudad dentro del País Vasco ni un barrio dentro de esa ciudad, sino que es todo el territorio. Y ahí entra tanto el ámbito urbano como el ámbito rural. Segundo elemento interesante, pues que ahí mezclamos las distintas áreas del sector cultural y creativo, ¿no? Es decir, los diseñadores se forman con gente del audiovisual, la gente del audiovisual, bueno, con artes escénicas, y de esa mezcla están saliendo proyectos muy interesantes. Que luego la idea, porque en el País Vasco el sector cultural y creativo es un sector estratégico para el desarrollo del País Vasco, que estaría la gastronomía, que es muy rica en el País Vasco, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que otros sectores estratégicos, como puede ser la salud o como puede ser el tema industrial, tengan diálogo con el sector cultural y creativo. Pero el gobierno vasco tomó conciencia que las empresas se tendrían que fortalecer y los profesionales del sector cultural y creativo se tenían que fortalecer desde el punto de vista de entender más el lenguaje de las empresas, de otros rubros, de otros sectores, y que otros sectores entendieran también más el sector cultural y creativo. O sea que al final esto de la creatividad es un montón de hibridización, ¿no? Es agarrar las empresas de un sector que se mezclen con otras, es como mezclar cosas que no se te ocurren. Sí, es hibridar porque al final en la mezcla surgen las posibilidades. El renacimiento, pues en Finlandia no llegó el renacimiento italiano, no por una cuestión de frío, sino porque las personas que interaccionaban, ¿no?, que hibridaban sus ideas en el Renacimiento, no llegaron a Finlandia, ¿no? Entonces, pues hay renacimiento en Francia, hay renacimiento en España. Entonces, al final esas hibridaciones son personas en movimiento interaccionando esas ideas. Y por eso también trabajo en el ámbito iberoamericano, entendiendo también Estados Unidos, ¿no? Porque la población latina en Estados Unidos, pues casi yo creo que hay tanta población latina como puede haber, vamos, seguro como en muchos países de América Latina, pero por ejemplo como en España. Entonces, creo que tenemos una comunidad cultural muy rica y donde hay muchas posibilidades y tendemos a pensar cada uno un poco en nuestro país, ¿no?, o en nuestro entorno, mientras que, por ejemplo, los anglosajones esto pues lo hacen muy bien. Inventaron el concepto de la Commonwealth, en donde pues vamos a buscar ese beneficio compartido y realmente desde el punto de vista cultural y creativo pues tienen la hegemonía del desarrollo de productos culturales y creativos, ¿no? Por lo tanto, yo considero que es indispensable para los gobiernos que entiendan que la creatividad y
que ves, nos metemos en todo este tema de la inteligencia artificial y todo, pero es indispensable que la creatividad sea algo estratégico para los países porque forma parte de una revolución, una nueva revolución. Los iPhone, los MacBook, ya no importa dónde se fabrica, sino la clave es dónde se diseña. Y ahí pues hay unos elementos culturales y esos elementos culturales pues al final se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, por un lado en España, pero por otro lado en Iberoamérica, yo creo que el potencial es grandísimo porque la base creativa de esa mezcla que hay en todos estos países, en todos nuestros países, pues es brutal, pero no está muy aprovechada. Vamos de vuelta a esto de la política pública. Si miramos al futuro y a vos te dan para crear una política pública sobre creatividad, ¿cuáles serían las 3 principales medidas? Porque una la tenemos, ¿no? Que es facilitar la conversación entre el sector cultural y otros sectores, como puede ser el transporte, la salud, lo que sea. ¿Qué otras medidas tenemos? Otra medida es la formación del profesorado, porque con una cosa que hemos hablado antes, no tiene tanto que ver con los alumnos, sino con los profesores. Entonces, creo que es importante que en las facultades de educación haya formación real en creatividad, en cómo desarrollar la creatividad, porque esto tiene que ver mucho también con la didáctica. Y pues es una evidencia que nosotros nos aburríamos en las clases cuando éramos chicos, más chiquitos, pues ahora pues la gente también se aburre en las clases. Y no es porque los profesores no mostremos interés, sino es porque no tenemos esas herramientas. Entonces, ahí el tema de formación del profesorado en creatividad. Por otro lado, el ayudar a desarrollar proyectos, el facilitar a desarrollar proyectos culturales, creativos, proyectos que aporten algo diferenciador. Entonces, ahí esa gente que tiene esas ideas tiene que buscar sitios donde les entiendan y donde les ayuden a desarrollar ese proyecto sin tener que renunciar a la creatividad por la viabilidad, que ese es un poco el peligro que nos encontramos en muchos entornos, que porque sea más viable pierde esa potencia innovadora, ¿no? Entonces, por un lado las personas, y para centrarlo más en los profesores y por supuesto por los padres, las madres, todos. Por otro lado, crear esos entornos o esos ecosistemas para la creatividad y la innovación, y por otro lado la plata, ¿no? O sea, podemos tener ideas maravillosas, pero es necesaria la inversión, que para otros sectores, por ejemplo en tecnología, es maravilloso la cantidad de millones y millones y millones que los gobiernos destinan a la tecnología, cuando muchos de esos millones al final no dan resultado. En cambio, todos los presupuestos relacionados con los temas de creatividad pues son muy chiquitos, ¿no? Y además quieren resultados en el corto plazo. Entonces, creo que es importante eso, entender que sin creatividad no hay innovación, porque hay mucha gente que entiende que la innovación es lo mismo que la creatividad. Entonces, hay que trasladar que sin creatividad no hay innovación. Y por otro lado, pues sin crear los canales para que llegue esa creatividad y se desarrolle esa creatividad, pues bueno, se puede hacer pues como lo hacemos, un poco que surja, pero organizado, pues es mucho mejor. Y ahí, por ejemplo, en Escandinavia, pues sería un ejemplo. Nosotros podemos pensar en los países iberoamericanos que somos muy creativos, tal, pero nos falta ese proceso, y ellos a lo mejor que son más procedimentales se dan cuenta que necesitan desarrollar más esa creatividad. Una de las cosas que vos nombrás es decir que la actitud es determinante a la hora de ser creativo.
Por eso propones un término que es el topalantismo, o sea, como topa adelante, todo muy positivo. ¿Cómo hacemos para cambiar la actitud? Porque hasta ahora hablamos de cómo ser más creativo tiene que ver con ampliar las percepciones, estar concentrados, concentrarse en la respiración, ir a pasear. Pero ¿cómo es esto de la actitud? Bueno, la respiración, ir a pasear, pero luego estudiar, investigar, desarrollar proyectos, porque a veces la gente se queda en lo de la respiración y me dice, oye, Juan, que he respirado mucho, pero no me conocía así. Pero la parte dura del proceso no hay que olvidarla también. La actitud se trabaja por contraste muchas veces. Y para eso los procesos de mentorización y los procesos de tutorización y los procesos de acompañamiento y de orientación, que es algo que trabajé mucho en mis estudios de filosofía y ciencias de la educación, es clave. Incluso en la propia filosofía, la reflexión filosófica pues la puedes hacer introspectiva tú contigo mismo, pero también dialéctica con otras personas. Entonces, el cambio de actitud lleva, sobre todo en los casos de bloqueo, lleva por tomar conciencia y luego pues a alguien que te vaya guiando o con el que vayas, yo digo peloteando, ¿no? Desde el punto de vista de intercambiando ideas para ese proceso. Pero las respuestas las tenemos que tener cada uno. Pero lo que no podemos olvidar es que somos seres sociales y como seres sociales necesitamos de la interacción de otras personas y la interacción de otras personas nos ayuda a crecer. Por eso ese trabajo con la actitud, que no es lineal y siempre va para arriba, sino que tiene momentos de altibajos, pues si lo haces acompañada o acompañado, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí todos los procesos de acompañamiento, de orientación, de counseling, de coaching, pues es interesante, pero especializado. Por eso yo en este momento vital he decidido centrarme más en el sector cultural y creativo, aunque pueda trabajar con otros sectores, porque creo que merece mucho la pena, porque en mi familia hay personas que se dedican al sector cultural y creativo y he vivido esa frustración de tener mucho potencial creativo, pero no saber plasmarlo. Entonces, sí que es importante que ese cambio de actitud o ese trabajo de la actitud, pues no es lo mismo con un deportista que con alguien del sector cultural y creativo, que con un médico. Pues sí que creo que es importante trabajar con gente que conozca el sector. Para mí es determinante. Pero bueno, una de las cosas que vos decís es justamente que ese acompañamiento no solamente lo da alguien que es un profesional de la creatividad, sino que también es un acompañamiento que sucede entre pares en redes, ¿no? Y en las comunidades, que para ser creativo hay que ser como parte de una comunidad, supongo que por tu disciplina o por lo que quieras, pero tenés una comunidad alrededor en la que te permite probar y especular con diferentes opciones. Sí, una comunidad, incluso tu propia familia, ¿no? O sea, al final, en ese trabajo actitudinal, pues la gente que más te conoce y más te quiere, pues te puede aportar mucho, ¿no? Luego también hay que saber, y yo lo hago cuando trabajo con la gente en procesos de desbloqueo y procesos, pues a lo mejor de que han tenido que cerrar sus negocios, etcétera, les digo, cuando todavía no tienes mucha confianza, tienes que decidir con quién compartes tus reflexiones y con quién compartes ideas, ¿no? Porque hay ese efecto de gente que por miedo a que tú fracases es excesivamente crítico, entonces no te ayuda a salir de esa actitud negativa o esa actitud de inseguridad, sino que la fomenta, ¿no? Entonces también tenemos que elegir bien quién nos ayuda en ese proceso de fortalecimiento actitudinal, porque, y aquí un tema importante es el tema del ego. El ego no es malo, porque forma parte de nosotros y es muy importante en los procesos creativos, pero sin duda hay que saber gestionar el ego, ¿no? Entonces, yo me encuentro
en grupos de creatividad y un poco esa competición sobre quién ha tenido la idea, sobre quién lidera la idea, y al final pues eso afecta a la actitud y a la energía del grupo y de personas que pues acaban yendo porque no se les reconoce esa idea. Entonces eso creo que es algo importante, querer trabajar la actitud, porque hay gente que te das cuenta que ya necesita trabajar esa actitud con profesionales especialistas, pues, como psicólogos, psicoterapeutas, etc. Recomendaste Psicología de la Creatividad. ¿Hay algo más que tenemos que leer de creatividad que te parece fundamental? Sí, vamos, yo os diría para dentro de neuronilla.com, que es 3W neuronilla.com, hay un apartado que es bibliografía o biblioteca de creatividad. Ahí hicimos un proceso de selección, ¿no? de curación de bibliografía, y además está separada por temáticas. Yo sería recomendar ese trabajo. Luego también es interesante conocer el trabajo de la Creative Problem Solving Institute, que está en Buffalo, en Estados Unidos, que al final fueron Osborne y Parnes, uno del ámbito de la psicología y otro del ámbito de la publicidad, que empezaron a sistematizar la solución creativa de problemas, ¿no? que ese es otro ámbito interesante, cómo la creatividad puede ayudar a solucionar problemas. No solo es generar ideas, sino también solucionar problemas. Y luego pues dejarse sorprender, pues buscando, investigando, etc. Muchísimas gracias por la entrevista. Me gustó mucho cuando Juan dice que la creatividad reside en todo el cuerpo y que él trabaja en temas de percepción. También que la creatividad tiene que ver con todos los sentidos, lo cual es algo que está bastante poco explorado en áreas del diseño, donde para ser creativos muchas veces lo que más usamos es el dibujo. Todo esto es algo que entiendo con el razonamiento, pero no sabría cómo usar los otros sentidos, que no son la vista, para explorar un tema de manera creativa. O cómo esa exploración me puede ayudar después a aterrizarla, a convertirla en algo que pueda ser útil en un proyecto dado. Igual me dan ganas de mirar todos los recursos que compiló Juan y hacer algunos de esos ejercicios. ¿Vos, Sheila, coincidís con esa mirada de que la creatividad reside en todo el cuerpo y se explora con todos los sentidos? Sí, claro. Es más, en una de las actividades de reflexión que doy como tarea en mis cursos de creatividad, que se llama Repercibir tu mundo, la consigna es observar activamente el mundo durante 3 días a través de nuestros sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, además de las emociones, en lugar de mirarlo pasivamente. Esto implica ir a lugares donde se haya estado antes muchas veces, como por ejemplo el dormitorio, la cocina o el laboratorio en el caso de los científicos, y prestar atención a todo, los sonidos, qué son, de dónde vienen, los olores, si te gustan o no, por qué sí o por qué no, si desencadenan algún recuerdo. Durante cada comida, tomarse entre 5 y 10 minutos adicionales para notar los sabores, la temperatura y la textura de lo que uno está comiendo. Además, prestar atención a qué ves a tu alrededor, qué cosas, qué formas, qué colores que no hayas notado antes. El análisis y la reflexión de estos ejercicios es lo que ayuda a estimular el pensamiento creativo. Les cuento también una primicia. Con Sheila vamos a dar un taller sobre creatividad e imaginación en la Nave Nodriza, en España, en julio. Todavía no está anunciado, pero es parte de lo que se viene. Si están cerca de Madrid para esa fecha, vengan nomás. Vamos a profundizar en este tema que nos apasiona, pero no solo con charlas, sino también haciendo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org.
No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.